se encuentren muy bien. El día de hoy empezamos a trabajar con la unidad 3 que se llama Generalidades de las Ciencias Geoambientales y el tema que corresponde es Generalidades de los Ecosistemas. Así que el día de hoy vamos a aprender cuáles son los factores que influyen en el aspecto de un ecosistema, cuáles son los elementos de los ecosistemas y la diferencia entre un ecosistema y un bioma. Tomen nota de lo que vayamos observando, de lo que vayamos viendo y de las láminas que les preparé para que al final ustedes puedan realizar una serie de actividades como parte de su evaluación. Bien, resolvamos una duda. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema va a ser un grupo de organismos vivos que van a estar compartiendo un área en específica y que van a estar relacionándose con elementos no vivos que lo rodean. Es decir, voy a tener una interacción entre organismos bióticos, como lo son las plantas, y elementos abióticos como el agua o como las rocas que están a su alrededor. Esto para generarme un sistema. Dentro de este sistema van a estar sucediendo procesos como lo son la depredación, el parasitismo, la simbiosis o la competencia entre las especies. Dentro de mi ecosistema también debo de incluir los ciclos energéticos que se van a estar desarrollando. Ahora, en la lámina siguiente viene un resumen de esto que les acabo de mencionar. En un sistema todo se relaciona. Cada uno de los elementos o sus modificaciones van a tener una consecuencia sobre los demás elementos que están dentro del mismo sistema. Plantas, animales, hongos, parásitos, así como elementos abióticos, es decir, compuestos orgánicos como el agua, el nitrógeno, el dióxido de carbono, los tipos de suelo, la temperatura. Todo esto, si alguna de estas cosas llega a alterarse, va a tener un desequilibrio en todo mi ecosistema. También podemos decir que mi ecosistema es una unidad funcional en donde los elementos abióticos, es decir, mis elementos físicos, van a tener una relación con los organismos que en él se desarrollan, es decir, mis elementos bióticos. Todo esto para generarme un equilibrio biológico, un equilibrio natural. Pues bien, con esto comprendemos que cualquier modificación, algún factor o elemento dentro de mi ecosistema va a alterar completamente y nos va a llevar a un desequilibrio ecológico. Algunos de estos ejemplos podrían ser, si entendemos que en el desierto los animales y las plantas están acostumbrados a ciertas condiciones y yo tomo mi factor temperatura y lo elevo muchísimo, estos van a tener alteraciones sobre su fisiología. Lo mismo sucedería si yo, al contrario de elevarlo, bajo muchísimo la temperatura, mis organismos completamente morirían, pues no están adaptados a estas condiciones. Por otra parte, si nosotros entendemos que hay organismos que se alimentan específicamente de otros y estos mueren, no moriría nada más el organismo, sino morirían los organismos que de él dependen en las formas de alimentarse. Otro ejemplo podría ser que si nosotros en algún lugar que es muy boscoso, que tiene mucha vegetación, cortamos completamente con ella, eliminamos la vegetación, empezaría a dejar de haber materia orgánica acumulada, por lo cual mis suelos empezarían a ser pobres y empezaría a cambiar de esta manera el tipo de suelo que yo tengo, llevando a cabo una desertificación. Por otro lado, si nosotros observamos que hay muchas selvas en México y esas son altas y tienen un follaje, debajo de ese follaje se genera un microclima que hace que muchos organismos puedan existir. Si estos árboles desaparecieran completamente de este ecosistema, todos los demás organismos que viven debajo de él y que viven a condiciones del clima que éste les está creando, completamente morirían. Estos son ejemplos de desequilibrio ecológico. Hablamos ahora sí de flujo de energía. Bajo ciertas excepciones, todos los ecosistemas reciben su energía del sol mediante los fotones. Los primeros organismos que aparecen en este flujo de energía o ciclo de energía van a ser aquellos que se llaman autótrofos, es decir, los que producen su propio alimento, también llamados productores. Estos van a ser organismos fotosintéticos, es decir, las plantas.
¿Cómo lo hacen? Toman la energía que les proporciona el sol y también toman algunos elementos químicos que se encuentran en su ambiente, como el agua, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el fósforo, que son compuestos simples, para empezar a maquilar compuestos más complejos, como lo podrían ser el azúcar, los lípidos, los carbohidratos. Posteriormente encontramos a los organismos heterótrofos, que son aquellos que no producen su propio alimento y que van a necesitar de estos primeros organismos, los autótrofos. Dentro de los heterótrofos encontramos dos tipos: los consumidores primarios y los consumidores secundarios. En algunas ocasiones también encontramos en la cadena consumidores terciarios. ¿Cuáles son? En el caso de los consumidores primarios, van a ser aquellos que se alimenten de mis plantas, o sea, van a ser organismos herbívoros. Consumidores secundarios se van a alimentar de estos herbívoros. Vamos a llamarlos carnívoros. Mis consumidores terciarios, si es el caso, se van a alimentar también de mis carnívoros y en unas ocasiones son a los que llamamos los animales carroñeros, los que se alimentan de animales muertos o en descomposición. Por otra parte, para que se cierre este ciclo de energía, encontramos a los desintegradores. Los desintegradores van a estar formados por hongos o bacterias que van a empezar a descomponer esta materia orgánica de mis organismos anteriores para empezar a que a partir de moléculas complejas se empiecen a generar moléculas muy simples para que éstas se reintegren al sustrato y puedan ser o no tomadas por mis organismos autótrofos. Copia este cuadro en tu cuaderno y velo llenando conforme te doy la explicación. Primera, en él podemos observar los distintos niveles tróficos y las fuentes de energía. Primero tenemos a los productores primarios, dos tipos: fotosintéticos, que toman su energía de la luz solar, y los quimiosintéticos, que toman su energía de las moléculas inorgánicas. Como segundo nivel están los consumidores. Tenemos tres tipos: primarios, que son los herbívoros, que se alimentan de los productores primarios. Posteriormente tenemos consumidores secundarios, que son los carnívoros primarios, y ellos a su vez toman su energía de los herbívoros. Al final tenemos a los consumidores terciarios, que son los carnívoros secundarios y toman su energía de los carnívoros primarios. Para terminar con esta cadena trófica, encontramos a los desintegradores, principalmente bacterias y hongos, que toman su energía de la materia orgánica. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes básicos de un ecosistema? Como ya mencionábamos, un ecosistema va a tener principalmente dos tipos de elementos que van a estar interactuando. Estos van a ser mis organismos bióticos y mis organismos abióticos, ¿sale? En donde cualquier elemento de cualquiera de estos dos tipos tenga alguna alteración o desaparezca, llevamos a cabo un desequilibrio ecológico. Pues bien, los componentes abióticos o la abiota, también mencionada, pueden ser tres principalmente. Mis sustancias inorgánicas, podemos encontrar el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno. También encontramos mis componentes orgánicos, que van a ser aquellos que ya son producidos por mis organismos vivos, en este caso azúcares, lípidos, proteínas, entre otras. Por último tenemos mis factores físicos. ¿Estos cuáles son? Podemos nombrar relieve, la temperatura, la humedad, la precipitación, los distintos tipos de suelo. De forma resumida, mis factores abióticos van a ser un conjunto de elementos que van a comenzar a limitar el cómo se desenvuelven o el cómo interactúan mis organismos bióticos, ¿vale? Por otro lado, mis organismos bióticos o biota van a ser todos aquellos organismos vivos de cualquiera de mis 5 reinos,
que vayan a tener una interacción entre ellos, que estén en un lugar en específico y que en ellos se den procesos como lo son la simbiosis, el flujo de energía, que sería como que sean parte de una cadena alimenticia, también la competencia o el parasitismo entre especies. La diferencia entre un ecosistema y un bioma, como ya mencionábamos, el término de ecosistema habla de interacciones entre organismos bióticos y abióticos. Por otra parte, un bioma va a ser un conjunto de ecosistemas que tiene características similares, principalmente en clima, en suelo y en tipos de vegetación que presentan. La mayoría de los organismos que viven en biomas similares presentan adaptaciones comunes. Tal es el caso de los perritos de la pradera mexicanos, como las serpientes que habitan en el desierto del Sahara. Su color es opaco y café. ¿Para qué? Pues para camuflajearse. En este mapa puedes observar la distribución de los biomas terrestres. Observa que son grandes extensiones de tierra, en donde cada uno tiene un distinto tipo de vida vegetal. A los biomas también los podemos llamar zonas bioclimáticas, pues el clima es uno de los factores determinantes para saber qué tipo de vegetación y a su vez qué tipo de fauna se va a desarrollar en determinada región. Un bioma puede estar determinado por 3 cosas: el clima, el suelo y la vegetación. Cada lugar tiene su propio clima. Este está dado por temperatura y precipitación, lo cual permite que crezca cierto tipo de vegetación en un lugar determinado. Si observas, existen distintos tipos de suelos, unos muy claros, escasos de nutrientes, en donde se desarrollan plantas adaptadas a estas condiciones, por ejemplo los cactus, y otros suelos oscuros con mucha materia orgánica, es decir, muchos nutrientes, que también almacenan mucha humedad. En estos tipos de suelos crecen, por ejemplo, plantas características de bosques, selvas o manglares. Para la vegetación encontramos muchos tipos, pero vamos a tomar en cuenta tamaño y fisionomía. Con ello podemos mencionar 3: los bosques, los matorrales y los prados. En los bosques encontramos principalmente una estructura de árboles. Para los matorrales van a ser plantas más pequeñas que sus tallos maderosos van a estar ramificados desde la base. Y para los prados, principalmente la vegetación va a ser herbácea. En el esquema siguiente te muestro los distintos tipos de biomas que podemos encontrar. Hay una subdivisión, hablamos de biomas terrestres y biomas acuáticos, en donde los acuáticos se vuelven a subdividir en aquellos que son de agua dulce y los de agua salada. Para terminar, quiero que observes un video, el cual te estoy dejando el link en la descripción, y con él complementes un cuadro de características en donde se comparan los diferentes tipos de biomas. Con esto damos por terminada la clase del día de hoy. Espero que se hayan logrado los objetivos que nos planteamos en un principio y que realicen su actividad para que de ellas se desprendan dudas y podamos comentarlas en conjunto. Sin más por ahora, me despido. Nos vemos la siguiente clase.